Justamente Clarice Lispector falleció en 77 y hoy se celebra de una manera esa escritora. Clarice fue una de las primeras escritoras a hablar de lo femenino en la literatura, de lo femenino, de los problemas de las mujeres, ¿no? Hablaba de eso, o sea, el sujeto declinaba a lo femenino, punto. La mitad de su literatura va a pasar por eso. Y no hay vuelta, es eso, no se da muchas vueltas. Bueno, tenemos ahí varias corrientes que la leyeron. Bueno, Leonor Estayés de francés, tenemos Sixus, a Cristé, Valeria Garay, que leyeron a Clarice y también la tienen como esa figura de lo femenino, de la escrita femenina, no entraremos en eso, pero entonces leer a Clarice siempre es leer a Clarice a través de esa mirada de su época, de su momento sociocultural. Clarice escribe, piensen, de 45 a 77, el año que, o sea, falleció, o sea, es mucho. Y es una escritora que no es menos, es escritora, o sea, ¿qué hace su escritora? Punto. No hacía nada más, era escritora. O sea, eso es muchísimo para la época, ¿no? De muchas escritoras de acá, o sea, era jornalista, periodista, perdón, trabajó mucho tiempo con eso, pero después de 63, 60 que volvió a Brasil, eh, laboraba de eso, nada más. Se dedicó a la escritura y se dedicó a estos personajes que son todos mujeres, son poquísimos hombres. Tenemos ahí, de entre toda su literatura, 4 o 5 hombres, varones que se podría decir, son interesantes. Tenemos travestis, tenemos mujeres lesbianas, tenemos mujeres hetero, tenemos de todo, tenemos mujeres transgénero. Entonces, hay de todo en esa literatura, es muy vanguardista. Entonces, les dejo ahí el tip para seguir una otra Clarice, ¿no? Siempre vimos una Clarice muy intimista, polifonio, bla, bla. No, hay una otra Clarice muy escondida, pero que ahí emerge lo femenino, ¿no? De todas las maneras. Entonces, hablar también de ella, ¿no? En ese momento es puntual porque ahora ella da el marco para las nuevas Clarices, ¿no? Esas nuevas escritoras mujeres. ¿Y quién son? Ahí vamos. Todas pueden encontrar, yo ya googleé todas, les voy a decir una que está carísimo el libro, pero bueno, vamos. Bueno, esa es representatividad y visibilidad entonces de esas mujeres. Preguntas, ¿quieren hacer alguna pregunta? Puedo preguntar. Bueno, empiezo con Adriana Lisboa. Yo no les voy a resumir porque eso es sinopsis ahí, Google, resumen, reseña crítica, tranquilo. Pero les voy a pensar, quiero que piensen cómo esas mujeres están hoy en la pratelería. O sea, vos vas a una librería, ahora no sé cómo está, si son todos La Plata, no sé cómo está La Plata, pero si vas a una librería y entras y hay literatura brasileña, ¿quién son los nombres? Los nombres son los varones, João Gilberto Nomo, Machado de Assis, Guimarães Rosa, Luis Rufato, bueno, entre otros, podría llevar Oswaldo de Andrade, ¿qué más? Podría citar varios. Y esas mujeres terminan ahí, escondiditas, en un rinconcito, ¿no? ¿Dónde están esas mujeres? Porque ellas están acá. Entonces también se habla de un mercado de acá, ¿no? Para pensarlo. Entonces traje, Adriana Lisboa, que la puede encontrar fácilmente también, tiene algo que me interesa mucho, que es el tránsito del cuerpo, ¿no? Un cuerpo de una niña, ese texto va a hablar de una joven que va a transitar con su cuerpo en 2 países. A mí me parece bastante interesante ese también, y va a hablar mucho de la cultura de esos 2 países y cómo las cosas eh, trabajan, como el sociocultural trabaja en su cuestión identitaria. Y ese es un golpe maravilloso. Angélica Freitas, no sé si la conocen, que no la conocen, ya, lo compren hoy. Es poesía, es de una poesía de las más maravillosas, es muy activista, ella es activista de los derechos LGBTQ+, y ese texto es maravilloso, un útero del tamaño de un puño, un útero del tamaño de un puño. Me parece que está bien, ¿no? Sí, ahora me dio, no sé si hice una traducción mía, no, pero es que así en castellano, pero después fíjense, está muy bien hecho y aparte es una edición bilingüe. Y a mí me gustó mucho, es una edición o sea, hecha con muchísima prolijidad y los poemas son todos
trabajado desde la cuestión femenina del útero, del grito, de la histeria, y cómo eso se va trabajando. Es muy clariciano así también esa idea de Angélica del grito, del útero, de la histeria, pero cómo elaborar esa histeria femenina que a lo largo de la historia Freud fue trabajando de una manera que no era la que más convenía a las mujeres, ¿no? Entonces, ese libro les recomiendo, es chiquito y está en castellano. Creo que, no sé si trabajamos a un poema, me parece que no. Cintia Moscovich también está acá en Argentina, puede encontrar con ese texto Dos Iguales. Es un texto viejo, si pensamos, es de 98, no es de los 2000, pero es un texto bastante actual. Voy a contrapor ahora a Cintia con otra autora que traigo, porque acá en Dos Iguales es un texto que al final termina un amor lesbiano y ese amor termina dentro de una situación bastante más trágica, ¿no? Entonces también no traer más la personaje lésbica como un ser erotizado, un ser, ay, mira, ¿qué hace? ¿No? Mucho tiempo la literatura en Brasil piensan que se pensó en eso. Incluso en el propio discurso del presidente de Brasil hoy se habla de un efecto anti y una fobia a todo que es una literatura o lo que sería la educación. Acá sería educación sexual integral y en Brasil tenía otro nombre y que después Bolsonaro lo transformó con el kitsch gay, ¿no? Que si vos si no conoces esa historia, hay un texto muy bueno que va haciendo toda la historia de cómo Bolsonaro y toda la banca religiosa de la Cámara pudieron transformar la educación, que sería de educación sexual integral, en una locura terrible para el país. Bueno, nunca salió la ley, ¿no? Debido a toda la locura. Antes de ser presidente, imagínate, ya era, o sea, el anuncio era como la crónica de la muerte anunciada. Bueno, Cintia tiene ese texto que es muy bello, se puede encontrar fragmentos de ese texto en internet, si quieren, para tener una idea cómo es esa voz. Y ahora mi amor, mi corazón, mi todo, infelizmente no está en castellano, solo en portugués, Conceição Evaristo, que es la gran mujer de la literatura brasileña hoy. Tardó mucho, o sea, pensá que Conceição escribe desde siempre, pero hoy con 60 y pico de años pudo ser reconocida por la academia, por el canon literario, por el sistema literario brasileño. Es una mujer que es académica, ¿no? Trabaja, o sea, escribe y tiene una teoría maravillosa que es la teoría de la escrevivencia, o sea, escribir es pasar por el cuerpo, escribir es vivir, o sea, uno no puede escribir, y ahí hay contradicción en todo lo que es la teoría, si pensamos en Nelly Fisher y todo eso, hay una contradicción, pero bueno, para mí es maravilloso cómo es que la escritura te pasa por el cuerpo y por tus vivencias, y entonces no hay como escribir un texto sin tus marcas, ¿no? Sin tu lugar en ese momento sociocultural. Concesión, no, pero yo les digo, eso debería ya ser publicado, traducido a castellano, porque es impresionante lo que hace. Conceição Evaristo trae personajes, todas mujeres, todas negras, y todas buscando o sea, una diversidad también social, ¿no? ¿Dónde están paradas esas mujeres desde muchos puntos? Este cuatrimestre, en otro lugar que yo trabajamos con los cuentos, y la verdad que mis alumnas lloraron todas en clase, estaban devastadas, porque la verdad es que te muestra una verdad tan nuda, o sea, tan desnuda, tan cruda, que es la verdad, o sea, también trabaja mucho con esa afrodescendencia, con ese valor, y ese un valor esencial de la literatura brasileña en Brasil, y que también de la literatura africana en lengua portuguesa, que es la sororidad, ¿no? La sororidad inventaron las feministas blancas, pero la sororidad afro ya existe desde siempre. Las mujeres afrodescendentes y afrobrasileñas ya saben qué es eso mucho tiempo, ¿no? Bell Hooks va a decir mucho eso, de tomaron de nosotras, pero eso
nosotras siempre vivimos en comunidad, siempre nos cuidamos entre todas. Y Concepción Evaristo muestra mucho eso en su texto. Es bellísimo, pero hay un grado entre una violencia textual y una poeticidad que vos no salís lo mismo, no salís la misma de esa lectura. No hay en castellano, eso es terrible que no haya. Así que piensen. Bueno, Carola Saavedra es chilena, pero vive, o sea, desde chiquita en Brasil. Ese es el libro más caro así, para encontrar sus textos en internet, porque me parece que viene de Chile. Pero también Carola es otra personaje de escritora que habla mucho del feminismo en sus textos, pero en su habla como escritora, y ahí trayendo, ¿no? Pensando un poco en cómo está la situación sociocultural de Brasil, y ella dice, mis personajes son feministas, pero yo no lo soy. Entonces es un poco contradictoria esa figura de Carola Saavedra en la literatura, pero sus textos son bastante interesantes y trabajan mucho con la idea de los exilios, de la dictadura, el abandono. No puse un texto específico porque la verdad que son bastante caros, porque me parece que están en castellano, pero vienen de Chile. Pero queden ahí a su... Vamos. Caro Ben Simón es una de las voces más contemporáneas, jovencita, no es tan jovencita, pero es muy joven su literatura, ¿no? Caro y Lucy, otra que les voy a mostrar, a Luisa, son dos voces de esa literatura contemporánea que van a tomar un público joven, ¿no? Gente salida de la secundaria, ahí 18 años hasta los 28 años. Justamente escriben para ese público. Y Caro, con Polvo de Pared, que está, y Todos nos adoramos Hawái, que es otro que no está, habla mucho de la descubierta, de la identidad, de la búsqueda a encontrarse como siempre son mujeres, sus personajes en Polvo son mujeres, el último son hombres, pero mujeres tratando de buscar su identidad dentro de la narrativa a través de una historia. Vale muchísimo también. Y ese otro nombre, que es una explosión ahora actual, activista de los derechos de las mujeres negras, que es Gina Silva, no hay en castellano, es una pérdida total, otro texto que debería. Traje dos tips. Un Exu en Nueva York, que son cuentos, y Paren de nos matar. Hashtag Paren de nos matar. Ese texto, Paren de nos matar, son crónicas violentísimas, o sea, de lo que pasa en la sociedad brasileña hoy con la mujer negra. Y Un Exu en Nueva York, que me parece un texto genial, que es un texto que habla sobre la mujer negra, la afrodescendencia, la afrobrasilidad y la religión. La figura de Exu, para quien no conoce, en la literatura, perdón, en la religión afro-brasileña, es la figura de la renovación, de la transformación, es el cuidador en la calle, ¿no? Él está ahí, pero cuando se pasó todo el proceso de colonización y trataron de, y obviamente la iglesia católica, apostólica romana, trató de hacer la figura de Jesús como el demonio. Entonces la gente suele tener mucho miedo de la figura de Jesús, pero el Jesús es un ser cuidador en las calles de la gente que pasa, que va y viene y transforma. Y lo que hace ella en ese texto es justamente mostrar eso, esa transformación de ese ser del candomblé, de la umbanda. No hay en castellano sus textos, pero vale muchísimo. Quien lee en portugués, los recomiendo. Y obviamente no podía faltar una representante del movimiento de los indígenas de Brasil, que Eliane, en ese texto, que a quien le gusta la historia, está buenísimo porque es un texto que va a tratar en dos tiempos de la historia de Brasil, o sea, de la historia, ella así como que es la historia de su familia, ¿no? Como su familia, su gran patria, su gran tronco lingüístico guaraní. Pero lo que hace es contar la historia de un grupo de personas indígenas a lo largo de la historia del Brasil, ¿no? Contrapondo con varias situaciones de la represión colonial, el genocidio colonial y todo eso. Ese texto está en castellano, pero no es de acá tampoco. Lo encuentro, pero me parece que está publicado en España, así que si llega, es caro ese texto, bastante. Y Mi amor, mi vida total, Lilian Joya, les
hoy suban en Instagram y búsquenla, es una mujer bomba, es bomba total, tiene una voz muy potente, es música, entonces sus poemas son para gritar en plaza, así les digo, es bomba. Es una activista, lógicamente, entonces militante, es muy bomba. Sus poemas, búsquenla en Instagram y escuchen cuando ella canta sus poemas. Es lo más, es muy lindo. Bueno, pasamos rápido, si no ya Luisa Gessler, que también ese texto no es una voz femenina que narra, pero sí una voz masculina, pero es el único que está de Luisa, pero Luisa tiene otros textos que trabaja mucho más con la voz femenina. Luces de Emergencia es el texto, no sé si ustedes saben que año pasado en la feria de la Bienal del Libro en Río de Janeiro fue prohibido. Hace parte del conjunto que ¿cómo se llama? El intendente de Río de Janeiro, ay, no puedo hablar los dos, Río de Janeiro sacó de la feria, de la Bienal del Libro, porque era un libro que enseñaba a los niños a ser gays, así les digo, el nivel de locura. Bueno, ¿qué pasó con ese libro? Fue uno de los libros más vendidos en 2019, justamente por eso. O sea, no hay nada mejor que la mala prensa. Bueno, ¿qué pasó en la Bienal? Felipe Neto, que es un chico que es un youtuber, compró todos los libros, no solo de Luisa, había los libros de Jean estaban, otros libros, y los empaquetó con papel negro y repartió en la feria a la gente. Entonces, como que, o sea, fue una prensa súper, y Luisa es una de las grandes voces con Caro de la literatura contemporánea. Hoy, si vos hablas, ella gana todo. Hace 2 semanas ganó el premio Minuano, que es el premio de reconocimiento de la literatura brasileña de 2020, ganó en 2019 con ese texto, no, con el que más me gusta, que uno que no está en portugués, ganó con ese texto, siempre gana. O sea, ella ya es canon, ¿no? Un poco, ya está en el canon porque está ahí ganando muchísimos premios. Acá vamos hoy a ver un texto. Y Miriam, que es perfecta. Entonces Miriam también va a trabajar con la figura, es una activista, una militante, va a trabajar con la figura de la mujer negra, pero está muy bueno para trabajar los contrapuntos entre Conceição Evaristo y Miriam, ¿no? Presentan mujeres negras, pero desde otra perspectiva, desde otro lugar de habla. Eso es fantástico. Tampoco está en castellano, ese es el texto Mujer Matriz. Lamentablemente Miriam es una de las figuras más importantes de la literatura brasileña y el Cano no la reconoce. La gente no sabe quién es en Brasil. Si vos decís Miriam Alves, no sé quién es, pero es una de las grandes figuras de la literatura contemporánea. Y bueno, Natalia Borges con ese texto maravilloso que es Amora, que está, así que búsquenlo, muy bien traducido por Giulia Tomasini, que también todos sus personajes son lesbianas, o sea, ella es una activista, es una militante y siempre cuenta que nunca había pensado en eso que tenía, pero cuando le dijeron, bueno, todos tus personajes son lésbicos y lesbianos, y ella, sí, no había dado cuenta. Bueno, como que hace esa cosa del trabajo, como en la literatura en Brasil, el cono empieza a decir, bueno, tú trabajas de lésbica, de lesbiana, tú trabajas de hetero, tú trabajas de eso. Entonces, Natalia, ese texto es bellísimo, bellísimo, son millones de cuentos, son 30 y pico de cuentos que van a tratar del amor, que van a tratar de la identidad desde la niñez hasta la vejez. Es de una belleza, todos los cuentos, que la verdad es impresionante. Les recomiendo ese texto, por favor, cómprenlo. No gano nada, pero es de una belleza que te juro que no hay vuelta, ¿no? Que sus textos traen algo obvio. Acá tiene amor, a ella ganó el Minuano Anciano también. O sea, a Natalia es otra que está en el canon porque todos los años saca un libro, gana un premio. Entonces ya son, y aparte Natalia y Luisa ya hay textos, o sea, la academia ya habla de ellas, ¿no? Ya hay tesis de maestría, de doctorado que hablan de las dos. Entonces ya pertenecen a un canon, pero me parecía muy importante traerlas por el lenguaje, ¿no? Es muy
juvenil tiene algo muy, de fluidez que las dos trabajan. Bueno, vamos, no sé si tenemos, vamos. Uy, no tenemos tiempo, pero vamos rápido, perdón. Quería mostrarle un pantallazo para pensar un poco en la literatura y más que nada también para atraer, ¿no? Incentivar esa literatura. ¿Cómo elaboramos en la cátedra? Bueno, ahora sí. Bueno, elaboramos, la idea de la cátedra es un encuentro cultural entre la literatura de Portugal, de Brasil y de países en lengua portuguesa de África, especialmente Mozambique y Angola, porque si no es mucho, ¿no? Relacionar esas historias, ¿no? Ver esa realidad, contrapor, ponerlas una al lado de la otra, y ver qué pasa en el mismo periodo, en periodos distintos, quién son esas voces, cómo narran esas voces, qué hablan esas voces, qué temáticas trabajan en esos textos, ¿no? En esas narrativas. Entonces, lo que hacemos es priorizar esas conexiones, ¿no? Ver qué pasa con un texto, entonces, no sé, de Lidia Jorge, de Portugal, un texto de Paulina Giciani de Mozambique, un texto de, podría ser, Conceição Evaristo de Brasil, ¿no? ¿Qué pasa con esas tres voces literarias? ¿Qué pasa con esa voz dentro del texto, ¿no? ¿Quién narra? Son mujeres siempre que narran, pero ¿por qué narran y cómo narran? Y ahí vamos trabajando eso. Eso es, infelizmente pasa un poquito final en Lusófonas 2, porque en Lusófonas 1 estamos concentradas en otra parte de la materia. Pensar la literatura comparada, o sea, es por pensar en un comparatismo solidario, como diría Abdallah Jr., es no pensar en una literatura estagnada, porque la literatura dialoga, se comunica, se transita, no pensar en una literatura norte-sur, o sea, Europa, América y África, y sí pensar en eso como un todo, invertir un poco el triángulo del comparatismo. Pensar también en esa literatura nos proporciona nuevos horizontes, o sea, yo veo un amplio, o sea, veo qué pasa acá, y acá también pasa muchas veces tratamos de traer algo de Argentina, ya pasó en otra instancia, Guille se va a acordar de una chica que vino de letras, ¿no? Victoria, y trajo mucho de literatura argentina para el aula, entonces siempre hacías las comparaciones que pasaba acá, que había acá, y para mí, y para la cátedra, y para Guille también es muy importante eso, porque enriquece muchísimo esas miradas, ¿no? De cómo esa literatura va transitando en cada momento sociocultural o en cada país. Y más que eso es respetar esas perspectivas, ¿no? Ver perspectivas simultáneas de distintos lugares. Y yo había propuesto, lo que quería era proponer eso, no sé si están si podemos mostrar cómo funciona de verdad la cátedra, de cómo hacemos, por ejemplo, acá traje un fragmento, yo llamo el fragmento de texto 000, porque es uno de los más grandes escritores de la literatura argentina, brasileña, pero me parece fundamental, eso también trabajamos en clase, pero me parece fundamental. Si ustedes están vivos, están vivas, vives, a ver, ¿quieren comentar algo, chicos, chicas, chiques, gente? Acá hay un texto, ¿alguien quiere leer? ¿O sigo yo con mi acento acá hablando y pasando por de todo? Entonces, acá tengo esa figura que labura muy bien, esa es una parte de los prácticos, Guille trabaja, ese texto se llama en castellano La Cartomántica de Machado de Assis, es un texto que hoy si googlean encuentran ya en internet. Pero acá traigo, bueno, hay mucho, ¿no? Hay narradores y todo eso. Es un narrador siguiente, posiblemente es un hombre, pero lo que vemos acá es cómo ese narrador narra esta mujer, ¿no? Y a mí es una de las partes que más me encanta de ese texto para mostrar esa visión. Obviamente estamos hablando de un texto finales del siglo XIX, Brasil. Bueno, leo así cortito, no sé, no tenemos tiempo, ¿no? Rita se llegó a él como una serpiente, se enroscó a su cuerpo, hizo crujir sus huesos en un estremecimiento y gota a gota vertió en su boca el veneno prohibido. Él quedó rendido y sumido
y sumido en la incertidumbre, indecisión, remordimiento, temores y deseos. Todo eso llegó a él al mismo tiempo, pero la batalla fue breve y la victoria apasionada. Bueno, el texto sigue, pero lo que vemos es cómo, no sé, alguien quiere comentar algo, pero lo que vemos acá es cómo esa personaje, Rita, bueno, está descontextualizado, sí, tenemos un excerto, sí, pero cómo esa personaje le enrosca, ¿no?, esa figura de la serpiente, la figura de Eva, y lo muerde, ¿no? Como que ella, la mujer que lo lleva a un acto prohibido, o sea, es una escena que después vamos a ver que es un acto prohibido que va a pasar entre esos dos personajes, es un triángulo amoroso que se va a dar, pero lo que traigo acá es cómo esas voces, ¿no?, de la narración te muestran una figura, ¿no?, una representación de una mujer. Entonces, eso es más o menos algo que hacemos en la cátedra, y ahora, lógicamente, o sea, Guille puede trabajar, Camila está ahí, ahora recién salida, Guille trabaja con Machado, yo trabajo con Elsa Queiroz, no traje nada de esa porque la verdad que me costó muchísimo encontrarlo en castellano, no lo encontré, si alguien lo encuentra, los textos que trabajamos. Bueno, Cami está ahí, Camila, no sé si se sigue, si se fue. Camila hizo un lindo trabajo, ¿no?, sobre la representación de esas dos mujeres, de la mujer brasileña y de la mujer portuguesa, ¿no?, en los textos que trabajamos que trabajo con Guille y que trabajo conmigo. Entonces ahí también trabajar esas dos versiones en ese momento sociocultural que hay, qué lenguaje hay, y cómo lo que hizo Camila también es la visión masculina sobre la mujer, ¿no? Es el hombre representando a esta mujer. Después traigo otro texto, que es bellísimo. Esa es una traducción de alumna mía del traductorado, puede tener algo, porque todavía estamos en un proceso. Ese texto es ese que yo llamo texto 1. Si quieren, yo tengo los excertos y puedo pasar para quien quiera. Invitamos a Tony a una cena en familia. Le dijimos que era bueno reunirnos todos en vez de en cuando. A él le gustó la idea y aceptó. Nos vestimos con mucho esmero y salimos a hacer el combate. Marqué eso. Al caer la noche, nos reunimos en la casa de Sally. Tony estaba sentada en el salón y leía los periódicos del día. Mis palomitas, nos saludó. Nos saludó con la sonrisa más franca del mundo, semental ante las hembras reunidas en el corral. Nos regaló una conversación con palabras más dulces que la miel. La cena estuvo bien, el ambiente era agradable. Hicimos que bebiera lo suficiente para que se soltara la lengua. Y bueno, ahí era una secuencia de diálogo, yo puse así para que entre todo, perdón. Tony, siempre hemos querido saber por qué te gustamos tanto. Imagina que eres nuestro espejo y dinos, ¿cómo nos ves? ¿De verdad querés saberlo? Sí. No nos no me vas a molestarnos o ofendernos. Por supuesto que no. Es una chica que no es de acá, de Argentina, por eso está libre para traducir en su variedad lingüística. Por supuesto que no. Tony empieza a hablar de la más nueva. Mawa, es mi pochoclita. Pasó por una escuela de amor y es una dulzura. Sally es buena en la cocina. A veces me despierto de madrugada echando de menos sus platos, pero también es buena discutiendo, lo que me va bien para relajar los nervios. Bueno, la idea es justamente leer, ese texto pertenece a un texto maravilloso, Nikechi, que está en castellano, les recomiendo, de Paulina Gisiani. Está en Mercado Libre, no me pagan, pero sí está, es barato, es bastante accesible. Es un texto de una escritora mozambicana, y ella lo que va a hacer en ese texto es trabajar esa realidad de Mozambique, de las mujeres de allá. Va a contar un poco de historia, va a decir cómo los portugueses partieron este país en 5 o 6 pedazos y pusieron tribus que no podían llevarse bien juntas, y cómo son las mujeres del norte y del centro de Mozambique. Y además es una historia de poligamía. Y la historia es
tan bien narrada por esta personaje principal, que es la persona que nos está contando eso. Invitamos a Tony a una cena, ella articula todo eso, ellas van a hacer una cena con todas las mujeres, todas las esposas, para que él cuente qué le gusta de cada una. Bueno, hay muchas cosas que pasan, que no les voy a contar, es un texto bellísimo, y es muy interesante porque marca una historia de la poligamía en Mozambique, pero también marca la historia de ese personaje que empieza a cuestionar esa poligamía, ¿no? Si está bien, si no está bien, qué es mujer. Entonces hay toda una reflexión bellísima que Romy, que es la personaje, que va haciendo sobre su vida y sobre estas otras mujeres. ¿Quién son esas otras mujeres? ¿No? Y me parece que la voz femenina está acá, ¿no? De cómo se narra esta historia, ¿no? Si pensamos en cómo se narró Rita, la escena Rita, y cómo se narra ahora esa escena donde ella se pone bien parada, ella tiene la voz, ella está en su lugar, en su posición, en su momento de habla, y habla de él de otra manera, ¿no? Como ese hombre semental, ¿no? Después, bueno, no vamos a tener tiempo, pero la idea era hacer una lectura y pensar un poco sobre esos textos y cómo lo hacemos en clase. El texto 3 es un texto de Natalia, del libro Amora. Ese texto se llama Amora, el que da nombre al libro, y habla justamente de una chica que está, una joven que está en la universidad y empieza a darse cuenta de que, bueno, es así, ¿no? Ella cuenta de atrás para frente, de, bueno, a mí me gustan las mujeres, o sea, no me gustan los chicos, y entonces empieza todo un proceso de quien narra es la chica que le gusta, o sea, la percepción de otra mujer en relación a la chica. Después acá es el texto de Cynthia Moscovich, que son una escena con las dos en la cama, se mirando, se viendo como personas, como ser humano, y bueno, hay toda una reflexión que, bueno, no vamos a poder. Y después el último, no, Corintios 1, que es de Luisa Gessler, que también es una traducción de una estudiante, habla sobre en esa primera persona, ¿no? Cuando me casé con Le, pensé que ya estaba todo resuelto, que no iba a preocuparme más por los hombres. Entonces hay una larga reflexión de ese personaje sobre abortar o no abortar, hasta que al final pasa algo. Pero todo eso es una reflexión, en primer lugar, del matrimonio, en segundo lugar, de su cuerpo, de su propio cuerpo, de sus necesidades como ser humano, que se casó muy joven, muy temprano, fue la primera de sus amigas a casarse porque se casó. Entonces es un flujo, un monólogo que ella va hablando, bueno, saqué mucho, pero todo eso que le va pasando y cómo se ve en esa situación hasta que si toma o no toma la decisión de hacer un aborto. Perdón. Dentro de todo era eso, bueno, gracias. Quería mostrar la idea, de verdad era hacer una actividad con todos, pero vi que el tiempo ya se está explotando y Leonor me mata si yo paso. Quería agradecer a todos y todas, más o menos. La idea de cómo trabajamos en nuestra cátedra es siempre eso, ¿no? Tratando de buscar textos que dialoguen de alguna manera, sea a través de una voz narrativa, sea de una temática, sea de un momento sociohistórico, cultural de esos países, ¿no? No traje nada de Portugal porque la verdad con las autoras que yo trabajo no encontré. Hay un texto de Lidia Jorge, A Costa dos Murmúrios, que está en castellano, pero bueno, no es exactamente ese texto que trabajábamos en clase, trabajamos con los textos, ese texto trabaja de la guerra de independencia y todo el trabajo de los retornados a Portugal. No sé si alguien quiere comentar algo. Bueno, muchísimas gracias, Carol, por este abanico de posibilidades de lectura que nos ofreciste. Hay algunos comentarios en el chat. La verdad es que son comentarios que tal vez voy a intentar, interpretar a Paula Berkovich. Por ahí, Paula, querés tomar la palabra, pero en un momento te hacía referencia a las voces de las mujeres de la favela. Puede ser que también se retome, acá dice mujer de favela,
No sé si te estabas refiriendo en particular a esas voces, Carol. Sí, Conceição Evaristo no trabaja tanto con la idea de la favela, ahí pasa, ella trabaja con la idea de la mujer periférica, por un concepto, ¿no? Por una cuestión de conceptual, pero sería una mujer de favela, sí sería, pero ella no usa esa terminología, o sea, no le gusta usar eso, ¿no? Y sí esa mujer periférica. Quien sí usa, que yo también recomiendo, y ahí habla mucho del cono literario de Brasil, es Carolina de Jesús, que escribió Exactamente. toda su vida, Es lo y, que dice Paula, en realidad, porque hay una a escritora, ver, Carolina de Jesús, que, bueno, eso que estás y diciendo eso. exactamente. ¿Y qué pasó? Se olvidaron de ella. De la nada, posterior, o sea, todo lo que fue después de 2015 en Brasil, todos los movimientos negros, la descubrieron. O sea, bueno, ahora, y una gran empresa como Compañía de las Letras decidió, bueno, ahora publico todo. Entonces es como apropiarse también de un discurso del otro, ahí sí entró más ahí en la idea de Foucault, pero se apropiaron de ese discurso y la vendieron así, la publicaron, así como pasa con otros escritores jóvenes negros como Jefferson Tenorio, que también ahora, boom, fue un gran boom de la literatura, como que, pero se toma conciencia ahora. Carolina sí se declaraba una escritora de la favela, eso sí. Bien, bien, bueno. Y hay otros comentarios que, bueno, que es muy interesante la charla, genial, un panorama que no conozco, súper interesante, dice Verónica. Bueno, y hay... Eso que dijo Priscila, no sé dónde está Priscila, porque ni todas las periferias son favela, exacto, o sea, el concepto de favela y periferia son distintos. Y también Concepción por un tema de militancia, de cómo se vende en la favela, bueno, y es de BH, o sea, BH hay favelas, pero es un poco más plano las cosas, ¿no? Entonces la favela siempre es esa construcción para arriba, como vemos en Rio y São Paulo, Porto Alegre. Después alguien puso algo de Pasión segundo GH, la Pasión segundo... ¿Quieren sí. comentar? ¿No? Perdón, me fui un poco con las escritoras, pero yo quería traer un poco de panorama para que conozcan, para que, no sé, quien no conoce, ¿no? Vayan a buscarlas, a leerlas, y están en castellano, así que es importante eso, que sabemos que Clarice está siempre, ¿no? Para una vidriera está Clarice, pero hay nuevas Clarices, ¿no? Hay gente ahí que escribe bien, o sea, podría haber puesto, no traje Paloma Vidal, que es una argentina que vive en Brasil, recién Guillermina hizo una traducción de un libro, de un ensayo, pero también hay cuentos, me parece, ¿no? En castellano, o sea, hay otras escritoras que están y que pueden traer una buena lectura de Brasil y Argentina. Me gustaría decir una cosa, ¿puede ser? Sí, cómo no. Que la materia, como muchas otras, pero bueno, estamos hablando ahora de literatura, para el que está pensando en estudiar portugués, es apasionante, chicos, chicas, chiques, porque ahí ustedes, no sé, por lo menos yo descubrí un mundo, porque uno solo piensa, estudia portugués y ¿qué piensa? Brasil. Pero no, ahí vos descubrís Portugal, los escritores, escritoras, y yo me apasioné por África, por esas mujeres mozambicanas, por también, bueno, de escritores de Angola, que también trabajamos, pero para mí haber leído a Nikechi, por ejemplo, haber conocido a Paulina Chiziani, como que me abrió otro mundo. Yo, haber pasado por la cátedra en literatura lusófona 1 y 2, me abrió un mundo totalmente, la verdad, desconocido, así que todo el profesorado, pero ahora me centro en esto porque literatura te abre otros mundos, que es lo que es leer, ¿no? Es acceder a otros mundos que uno no conocía y que descubre todo el tiempo cosas nuevas. Y bueno, estoy reenganchada con la literatura y sigo leyendo a Paulina Chiziani, por ejemplo. Así que bueno, para los que quieren estudiar, vamos porque vale la pena. Gracias.
teníamos 3 personas Gracias, distintas, Andrea. 3 camadas distintas de estudiantes, porque cambiamos, o sea, los textos de Lusófonas 1 son bastante estables, lo de Lusófonas 2 es lo que gira un poco más, capaz uno trabajamos un poema y después el otro no trabajamos, o el grupo de Andrea me parece que sí, leyeron Paulina Gicione. Hay otro grupo que, no leyeron Paulina, pero leyeron otro escritor o otra escritora, pero es un pantallazo también, ¿no? Es como hay mucho para trabajar, y la idea siempre laboramos así, con Guille en la cátedra, de hacer esos diálogos y proporcionar esos diálogos para que ellos puedan, ellas, hacer eso, ¿no? Sabemos que no van a ser docentes de literatura porque están capaz más involucrados y llegan, eso pasa mucho, que ya está ahí, más pensando en la gramática, en dar clases ¿no? gramática, fonética, pero es lindo lo que pasó ese cuatrimestre. Camila ya se fue, Camila no está, pero ese retorno de, a mí me gustó porque no me gustaba tanto y ahora vi otro mundo, es interesante, porque todos llegan en literatura queriendo, o sea, quiero gramática, quiero fonética, no quiero literatura. Y que salgan con un poquito así de ganas de leer, ya para mí es un mundo así, ganado, ¿no? Qué bueno. Bueno, recién preguntaban por la grabación. Sí, seguramente lo vamos si todo sale bien, lo vamos a poder subir después, o los profesores de portugués van a poder subirla a las redes para que esté accesible. No sé si se grabó el inicio, pero bueno, está casi toda la charla. Así que bueno, agradezco a Caroline por la predisposición para ofrecernos esta charla, para comentarnos y contarnos y presentarnos esta variedad, ¿sí?, de escritoras contemporáneas. Bueno. No sé si tienen, ya cerramos, ¿tienen alguna pregunta? Leonor, le contesto a Vero, sí, eso, no. Vero justo preguntó si hay una marca de la ciudad, sí, súper hay. O sea, yo, por ejemplo, las contemporáneas de hoy que van a narrar una cuestión metropolitana, o sea, que pasa en Porto Alegre, como el caso de Luisa, como el caso de Natalia, yo leo y, yo fui acá, yo fui ahí. Con Carol Ben Simón pasó que yo estuve hace poco con ella, me dio una mesa con ella, y yo cuando la leía decía, yo fui acá también, yo pasé por acá, yo vi acá después de la facultad. Entonces hay una marca, eso también, hay una marca de textual muy fuerte y muy referencias a la ciudad y a su lugar. Eso sí, no, me olvidé, pero sí, que me centré mucho en la voz, ¿no?, de la narrativa, pero sí, totalmente, de todas contemporáneas. No sé si hay alguna pregunta. Si no, agradezco, perdón que hablé mucho. Van a rastrear tus referencias para poder leer. Súper interesante conocer la amplitud de materiales que trabajan en las clases. Y bueno, excelente charla y muy interesante. Ahí explico, no son todas esas que trabajamos en clase, porque yo traje acá hoy una variedad que ustedes pudieran también conseguir, ¿no? Bueno, puedo conseguir en castellano porque pensé, el público es variado, capaz no saben portugués, ¿no? Están conociendo la cátedra, están conociendo el profesorado y quieren empezar a leer. En la cátedra trabajamos un par más, o sea, hay muchas, Lidia Jorge, que ya saben que soy fanática de Lidia Jorge, trabajamos Clarice, Lidia Fagundes Telles, o sea, hay un par de escritoras contemporáneas, por decirlo de una manera, que también trabajamos, pero que hoy no pude traer porque la verdad que no tenía en castellano. Agradezco entonces, Leonora, agradezco a todas que estuvieron escuchándome. Perdón, muchísimas gracias a vos, Carol, y bueno, y quedan, seguramente el año que viene vamos a retomar este ciclo de charlas, así que quedarán invitados para otros horizontes y otras posibilidades en el año próximo. Y bueno,
simplemente decirles que el 17 a las 11 de la mañana hay una charla abierta a todos los ingresantes, ¿sí?, del Departamento de Lenguas y Literaturas Modernas. Por lo tanto, bueno, si están interesados, si quieren difundir, estén atentos y atentas y atentes a nuestras redes para poder, ¿sí?, dar amplia difusión a las distintas carreras y a lo que va a ser el ingreso a las carreras del departamento y en particular al profesorado de portugués. Así que les agradezco mucho haber compartido esta tarde. Gracias nuevamente, Carol, por tu propuesta. Y bueno, y nos vemos pronto, seguramente. Bueno, Gracias. muchísimas gracias. Buenas tardes. Chao, gracias.